Hola, muy buenas noches. Nosotros somos alumnos de la Universidad del Sur, los que vamos a interactuar en esta plática del día de hoy del juicio de amparo para la materia de Amparo 1 de la carrera de Derecho. Mis compañeras Sarey Serrano, María Palomo y yo, Josué Fuentes, vamos a tocar los siguientes temas: la época prehispánica, el régimen colonial y el México independiente. Hay que mencionar que en México, antes de la colonización española, no se encuentra ningún precedente de aplicación de garantías individuales. ¿Esto por qué es? Estas se consagran en las constituciones que rigen a partir de la independencia. Pero para profundizar un poco más esta plática, quisiera yo cederle la palabra a mi compañera Saray Serrano, que nos va a explicar más a fondo esta parte de la época prehispánica. Muchas gracias, Josué. Bueno, en esta época prehispánica, cabe mencionar que la única autoridad que había podía ser un rey o un emperador, y pues que el gobierno no era ningún titular de derecho, ¿no? Que estuviera frente a un gobernante. Cabe destacar bastante que cuando los españoles llegan al territorio mexicano, el pueblo que vivía en su mayor esplendor era pues el de los aztecas. Y con la extensión de sus conquistas es donde ellos fueron aumentando sus grandezas, sus lujos, sus riquezas. Esta época en sí estuvo muy marcada donde había mucha soberbia, ¿no? Porque pues entre ellos que empezaron con lo de sus conquistas, valga la redundancia, este, traspasó los límites donde estaba el consentimiento que la nación le había previsto pues a su autoridad, ¿no? Y hasta que declinaran en el despotismo, que es donde empezó cuando estaba el reinado de Moctezuma. Cuando el despotismo se introdujo en México era pues más o menos donde era el final de los años de la monarquía. El tiempo anterior a los monarcas pues había respetado siempre lo que eran las leyes promulgadas por sus antecesores, hasta que llegó el reinado de Moctezuma, quien fue la verdad un rey completamente despótico. Pasemos a donde estaba antes de la colonización de española en México, pues nunca se va a poder hallar un precedente de nuestro juicio de amparo, ¿no? Como cuerpo en sí de leyes. La historia del derecho patrio empieza pues con la primer cédula que estuvo para el gobierno de las Indias, más o menos donde estaba la época colonial. Obviamente no falta quien asegure que el poder del monarca de los antiguos pues no era absoluto, ¿no? Sino que estaba limitado por un poder judicial. Aquí en esta época donde estaban los aztecas, en la época de los aztecas, el rey o el señor que estaba como representante de los aztecas, estaba controlado por como tipo una especie de aristocracia, ¿no? Que era donde ellos, la misión de ellos era aconsejar al monarca. A esto le llamaban los Tlatocán, si no me equivoco. Aquí dice que, pues en realidad la voluntad de un monarca no era tan autocrática, pues existía un régimen organizado de la justicia, en donde evitaban, pues le daban mucha lentitud a los juicios, ¿no? Y únicamente hacían ellos lo que era la desviación de los órganos que estaban encargados de la administración de la justicia y pues de la cuestión económica, ¿no? Los aztecas, recalquemos, igual, porque es la época en donde fue el mayor auge para ellos, eran súper civilizados. Entonces ellos extendían sus cuidados de los derechos de las propiedades como de las personas. Y en esta época, la ley que ellos tenían, ellos sí autorizaban aquí lo que era una apelación ante los tribunales. Solamente se habían asuntos criminales. Este, bueno, ya para finalizar esta época, para mí tengo cuatro puntos importantes en sí, para resumir todo esto, que era la autoridad, era el rey o el emperador. El gobierno pues no era titular de ningún derecho frente a ningún gobernante.
no había mecanismo de protección para las personas y, por último, pues no había ningún precedente de aplicación de garantías antes de que hubiera la colonización española. Muchas gracias. Quiero cederle la palabra a mi compañera María Palomo. Muchas gracias, Saraí. Buenas noches. Continuando con la evolución del juicio de amparo, abordaré el tema de la época del régimen colonial. El periodo conocido como la colonia o el virreinato en México empieza en el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan. En la Nueva España, el derecho colonial se integró con el derecho español en sus formas legal y consuetudinaria y por las costumbres indígenas. Esto estuvo vigente solamente en la legislación para las colonias de América. Remontando un poco en la historia, en el año de 1681, el rey Carlos II ordenó la conjunción de un código que se denominó con el nombre de Recopilación de Leyes de las Indias. Referente a lo que es el orden político, como dijo mi compañera Saraí hace un momento, la autoridad suprema era el mismo rey. Este concentraba en su persona las tres funciones que desarrollaban la actividad integral del Estado, es decir, era administrador público, legislador y juez. Referente a lo que es el régimen jurídico político, la autoridad suprema descansaba sobre el principio del origen divino. Este siempre se vio apaciguado por los principios morales y religiosos derivados de los postulados cristianos. Referente al aspecto legal del derecho español, existía una garantía jurídica para los gobernados y se aplicaba mediante la regla del derecho natural. ¿Qué era esto? Eran mandatos que debían prevalecer sobre las costumbres y las leyes. Aquí, exactamente en este punto, encontramos un precedente del juicio de amparo, cuando nos referimos en la ley de obedezca pero no se cumpla. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el rey expedía alguna orden que se estimara contraria a los derechos o privilegios del gobernado, este obedecía, pero no cumplía esta orden, con el propósito de que el afectado agraviado pudiera acudir al rey, solicitando su protección contra los actos de su autoridad directa o de sus inferiores. Es decir, buscaba para él el efecto de que sea revocado este juicio. Esta especie de juicio es lo que hoy llamamos de incompetencia inconstitucional. Otra institución que es considerada como antecedente del amparo es el recurso de la fuerza. Esto es contra los actos de autoridades judiciales cuyos bienes lesionaron en sus bienes jurídicos a alguna persona, entre ellos la posesión. Las audiencias se limitaban a resolver si había existido fuerza o no, es decir, si el asunto era de jurisdicción civil o de eclesiástica. En el campo del amparo colonial se integraban ciertos elementos. Podemos citar algunos, como es la autoridad protectora, autoridades agraviantes, petición o demanda de amparo, disposición o mandamiento de amparo, ambos reclamados y sobre todo el interés jurídico. Abordaremos también un poco sobre el recurso de nulidad por injusticia notoria. Esta es otra institución que se considera antecedente del amparo en la época colonial. Es el recurso de nulidad por injusticia notoria. Este recurso procedía en contra de las sentencias de vista, es decir, que fueran contrarias a la ley. Para continuar con el siguiente tema, cedo la palabra al compañero José Fuentes. Muchas gracias, María, muchas gracias, Saraí. Muy interesantes estas partes. Y bueno, vamos a continuar ahora con el México independiente para retomar esta interesantísima plática. Podemos observar que en el derecho del México independiente, más claro en materia de político constitucional, se rompe con la tradición jurídica española. Esto es porque es influenciado por las doctrinas francesas e inspirado por el sistema norteamericano. La organización y el funcionamiento del gobierno estatal vienen a constituir
la preocupación más importante para los legisladores mexicanos, que viene siendo el régimen constitucional y político, que osciló durante más de 8 lustros entre el centralismo y el federalismo. Posteriormente de esto, podemos ver que también los constituyentes federalistas de 1824 expidieron una constitución, cuya vigencia fue relativamente efímera, pues en el año de 1836 se dictó otra de carácter centralista, por aquellos a quienes se conceptuaba como los reaccionarios de aquella época, entre los cuales sobresalía, podemos mencionar a Antonio López de Santana, y por último también se establece el régimen constitucional federal, que a su vez viene siendo de la Constitución de 1857, emanada del famoso Plan de Ayutla y sucesora del Acta de las Reformas de 1847. Podemos también ver que la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el Mundo Civilizado no pudo dejar de repercutir en México en todo este periodo. Pero ¿cuál fue la principal preocupación de todo esto? Consistió en otorgar o consagrar las garantías individuales. Esto es una pequeña parte de lo que emana en el tema de amparo en el México independiente, y quisiera abordar también lo que refiere a la Constitución de Apatzingán. Esta Constitución por sí misma consagró diversas garantías a favor de los individuos, pero no expresó cómo podría ejercerse un medio tutelador, por la cual se hacen respetar tales derechos, y aunque así hubiese sido, como no estuvo vigente, no podría considerarse que hubo un antecedente de juicio de amparo como tal. En este sentido, tenemos también que mencionar cuándo entró esta Constitución. Podemos ver que el 22 de octubre de 1814 es promulgada en Apatzingán, Michoacán, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. También fue conocido, como se mencionó, como lo acabo de mencionar, como la Constitución de Apatzingán, que fue la primera constitución redactada en México y promulgada por el Congreso de la Anáhuac. Aquí, en este decreto mencionado, consta de 242 artículos divididos en 2 apartados: principios o elementos constitucionales y lo que viene siendo la forma de gobierno. De acá podemos pasar a lo que es la Constitución de 1824. Esta Constitución, hay que mencionar porque es muy interesante, que fue el primer ordenamiento que estructuró a México y que acababa de consumar su independencia. El contenido de esa Constitución gira en torno a la organización y división del poder del Estado. No tuvo un apartado especial para el reconocimiento y tutela de los derechos, eso sí queda un poco evidenciado, ya que delegaba a las constituciones locales su enunciación. Esa Constitución de 1824 tuvo un primer ordenamiento en el que se estructuraron al México independiente. Presentaba deficiencias en la declaración de las garantías individuales, no consignaba medios jurídicos de tutelar de las garantías. Se otorga también una evolución constitucional que también hay que mencionar que establece una justa, pronta, completa e imparcial a esta misma, y enuncia los derechos, pero no su protección de los mismos. Lo que también es importante mencionar, acabando de citar esta Constitución, fueron las 7 leyes. Las 7 leyes constitucionales que fueron en el año de 1836 vienen a cambiar el régimen federativo por el centralista, manteniendo la separación de estos poderes. La característica de este cuerpo normativo es la creación de un superpoder, llamado el Supremo Poder Conservador. Cuando Antonio López de Santana llega al poder asumiendo un rol conservador, abroga la legislación anterior por ser un carácter eminentemente liberal y procede a estructurar el Estado en una república centralista cuyas bases fueron sentadas en las 7 leyes constitucionales de 1836. Hay que mencionar también que desaparece la federación y en cambio se instaura el Supremo Poder Conservador como órgano de control constitucional. En este ordenamiento también sí existió un apartado especial para los derechos. Hay que mencionar
y que la primera de estas 7 leyes se titulaba Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Esta reconocía los derechos de nacionalidad, igualdad, libertad, propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos, pero, sin embargo, seguían sin ser reconocidos el derecho a la libertad de culto y de creencias. Continúa, por supuesto, la obligatoriedad de la religión católica impuesta desde la Constitución anterior, hay que hacer referencia a la de 1824, y cabe mencionar que en general se limitó en gran medida el reconocimiento a los derechos de las personas en razón de su condición. También me gustaría mencionar en este tema la Constitución yucateca, ¿no? De donde emana el juicio de amparo. Esta Constitución fue consumada de la independencia de la antigua provincia de Yucatán. Fue parte de México y posteriormente Estado de la Federación. El 6 de abril de 1825 se juró su Constitución local, que fue promulgada por Antonio López de Santana en su calidad de gobernador del estado. Dicha ley fundamental yucateca tenía la característica de ser la Constitución local más avanzada de todas las de los diversos estados en esa época en materia de derechos humanos. Pues también, como es sabido, en 1836 México cambia de un régimen federal a uno centralista, a través de las 7 leyes constitucionales que acabo de mencionar, y de ese mismo año, esta modificación no convenció nada a los yucatecos, y era normal, o también resultaba un poco difícil y lenta la comunicación entre la península y la capital de la República. Hay que mencionar que inclusive era más fácil para los yucatecos ir a La Habana, a Nueva Orleans, que ir a la Ciudad de México. Lo que aunado a la autosuficiencia económica de la península suponía un absurdo depender de un gobierno central alejado, no solamente geográficamente, sino también espiritualmente. Esto realmente viene a dar un movimiento autonomista provocado por ese centralismo inconsciente. Es por eso que el 29 de marzo de 1839 se inicia un movimiento armado en Yucatán a favor del federalismo. Y el 4 de marzo de 1840 en el estado de Yucatán se declara como República Independiente de la Nación Mexicana. Esta Constitución yucateca fue el primer documento normativo de México en el que apareció esta figura, y por su gran trascendencia y su uso generalizado después del año de 1847 en toda la República, la importancia de este documento radica en ser el primer texto constitucional en que se incluyó la figura jurídica de protección de estas garantías constitucionales. ¿Cómo fue conocida? Como el juicio de amparo, siendo el precursor directo Manuel Crescencio Rejón, que también hay que mencionar que en su artículo 62 de esta Constitución incorpora la figura del juicio de amparo, aunque solo amparaba contra los actos del Legislativo y el Ejecutivo. Se explica la facultad del Poder Judicial para vigilar la Constitución y esta misma también su legislación. Es un tema bastante interesante. Me gustaría que mi compañera María Palomo nos pudiera explicar un poquito acerca de las bases orgánicas, o también conocida como la Constitución de 1843. María Palomo, te escuchamos con esta pequeña parte de este tema. Claro que sí, Josué, muchas gracias. Pues las bases orgánicas son las leyes que ponen fin a la Constitución de 1836, pero por seguir siendo de corte centralista, tuvieron poco tiempo en vigor y originaron la creación de la Segunda República Federal de México. El presidente encargado en ese momento suprimió el supremo poder conservador que se había creado en la Constitución de 1836, disolvió el Congreso y creó una junta legislativa llamada la Junta de los Notables, formada por 38 miembros, quienes se encargarían de elaborar una nueva Constitución, dando lugar a las citadas bases orgánicas de 1843. Pasando a lo que es el Acta de Reforma de 1847, esta es sin duda la piedra angular del derecho constitucional mexicano, ya que en este documento se establece a nivel federal la figura del juicio de amparo,
como un control de garantía de los derechos humanos. Cabe mencionar que desde 1841 esta figura ya había sido propuesta a nivel local en el estado de Yucatán y originalmente en las bases orgánicas de la República Mexicana. En el artículo 25 se señala lo que es el acta constitutiva y de reformas. Nos dice que los tribunales de la Federación amparan a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden a esta Constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo. Abordaré un poco más este tema referente a la Constitución de 1857, la compañera Saraí Serrano, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, María. Buenas noches nuevamente. Voy a hablarles un poquitito, ya para finalizar este tema y no aburrirlos más, de lo que es la Constitución de 1857. Aquí es donde, después de que cesó el poder de Antonio López de Santa Anna, el presidente sustituto quedó que era Ignacio Comonfort. Y él, el 5 de febrero de 1857, es donde firmó la Constitución Política de Estados Unidos de 1857, que era de corte liberal y federal. En su capítulo primero estaba denominado, o sea, lo denominó, era los derechos del hombre. Y en él se reconocía los derechos a la libertad, los derechos a la que era la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la aportación de armas, etcétera. Y aquí se reafirmaba la abolición de lo que era la esclavitud y eliminaba la prisión, pues cuestión de deudas civiles, ¿no? Esta Constitución adopta principalmente dos posturas, que son la individualista y el liberalismo, como régimen de relaciones entre el Estado y los gobernados, ¿no? Aquí la novedad de la Constitución de 1857 pues radica en que se instituye el juicio de amparo. En el artículo 101 de la Constitución de 1857 se manifiesta textualmente, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Y dice que por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados, y por último, por las leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de la autoridad federal. Esto es citado textualmente. Entonces, resumiendo cortito lo que era la Constitución de 1917, en esta se perfecciona el juicio de amparo y se adquiere trascendencia, se reguló su naturaleza, distinción definitiva entre amparo directo e indirecto, está la responsabilidad autoridades, pues cuando se suspendía el acto reclamado, y se introducen las garantías de carácter social. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de lo que es la Constitución Federal de 1917. Aquí, pues la Constitución Política de los Estados Unidos, que está vigente, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Fue producto del eventual triunfo del ala carracista sobre los convencionalistas, que fueron liberados por Francisco Villa durante el desarrollo de la evolución. En esta época, la redacción de los artículos, que eran el artículo 3, el artículo 27 y el 123 de la Constitución, es lo que le dieron el texto constitucional a, valga la redundancia, a la Constitución de 1917, porque pues su carácter era social y progarantista. En pues la verdad fue de muy gran influencia, junto a la Constitución alemana de Weimar, si no me equivoco, que estuvo en diversos países. La Constitución de este año pues tuvo los principios y pues su objetivo era la nación. Aquí pues establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades, sus limitaciones, y así como pues están los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos, ¿no? Entonces, resumidas cuentas, en esta fecha, en esta Constitución, es donde se incorpora el juicio de amparo, y pues estaba el Ignacio Luis de Vallarta, quien fue el que delimitó la estructura del juicio de amparo. Bueno, esto fue una breve historia de lo que viene siendo el juicio de amparo para la materia de Amparo 1 de la Universidad del Sur. Le agradezco a mis compañeras Saraí Serrano y María Palomo por
por estas palabras, por esta conversación, por esta plática. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes y muy buenas noches y muchas gracias por escucharnos.